Hola a todos, mi nombre es Natalia Flores y el de mi compañera es Maritza Garzón. El día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes una presentación sobre los trastornos de ansiedad, signos, síntomas que ustedes pueden identificar, fisiopatología y también parte del plan de atención de enfermería. La ansiedad es una emoción con una finalidad adaptativa. Es uno de los sistemas de alarma biológicos que prepara a la persona para actuar y para ayudar a supervivencia o incluso maduración personal. También puede motivar el logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y conducta. La ansiedad puede ser patológica o maladaptativa. Puede aparecer sin causa aparente, puede ser de intensidad excesiva o persistente. Incluso influye en la vida cotidiana de la persona. También es un estado emocional que es desagradable, en las que hay sensaciones subjetivas de un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado de una descarga neurovegetativa o incluso aumento de la tensión. Complementando la información sobre la ansiedad fisiológica y la patológica, encontramos un cuadro de las mismas diferencias. La ansiedad fisiológica como un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria, y la ansiedad patológica puede bloquear una respuesta adecuada de esta misma vida diaria. Es reactiva a las circunstancias ambientales. La ansiedad patológica es desproporcionada al agente desencadenante. Esto es muy importante, que no es equitativo ni considerable como razonable el objeto que desencadena el evento. La ansiedad fisiológica como función adaptativa mejora nuestro rendimiento, es más leve, menor componente somático, es decir, no genera tanto malestar, no genera demanda de atención psiquiátrica. La ansiedad patológica complementándola empeora el rendimiento, es más grave, tiene un mayor componente somático y genera una demanda de atención psiquiátrica. Bueno, ahora tenemos dos tipos de trastornos de ansiedad, los cuales son la fobia social, las fobias específicas, el ataque de pánico, la agorafobia, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, de los cuales ya iremos conociendo síntomas, características principales y definitorias de los mismos. Bueno, el primer trastorno de ansiedad del que vamos a hablar es el ataque de pánico, que es una aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y que puede presentar 4 o más de los siguientes síntomas, como lo son los signos físicos, como los cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales y neuromusculares, y los signos psicológicos, como el miedo a morir o perder el control, una despersonalidad, una desrealización, una irritabilidad o un aturdimiento. Acá es importante que la sensación que ellos tienen es una sensación inminente de muerte, de la cual no pueden ser conscientes y de la cual no pueden controlar. Puede ser aislado o repetitiva. Pueden haber crisis de angustia inesperadas o crisis asociadas a ciertas situaciones o agentes expositores. Algunos pacientes con cuadros repetitivos cambian los hábitos a fin de evitar estos episodios. Por otro lado, tenemos las fobias, que es el miedo persistente, irracional, exagerado e invariablemente patológico por algún estímulo específico o situación, que es importante acá reconocer que no solamente es la presencia del agente estresor, sino la anticipación del mismo, generando una reacción excesiva y un estrés grave. La consecuencia es la necesidad imperiosa de evitar el estímulo temido. Se presenta en una de cada 10 personas. Hay varios tipos de fobia, como lo podemos ver, como las fobias específicas o la fobia social o la agorafobia. El término fobia viene del griego phobos, que significa temor, pánico y terror. Relacionado con las fobias tenemos la ansiedad social o la fobia social, que se caracteriza por una angustia en situaciones sociales específicas como hablar, comer
o escribir ante otras personas. Es el temor a esa exposición en público, con el miedo de que se genere una humillación, una burla, o una crítica. Puede ser crónico e incapacitante para la persona que lo sufre. Parte del tratamiento está la terapia psicocognitiva o cognitivo-conductual, que se caracteriza en enseñar respuestas apropiadas frente a la exposición, reestructuración cognitiva y a exponer situaciones. El objetivo acá es lograr que la persona pueda solucionar, que reconozca que lo que le genera temor no es realmente racional. Otro de los trastornos de ansiedad es la agorafobia, que es el miedo irracional a los espacios abiertos o todo sitio en el que el sujeto se sienta desprotegido, desamparado o avergonzado. Afecta en mayor parte a las mujeres que los hombres. Uno de los sitios en los que la persona puede presentar episodios de ansiedad pueden ser como puentes, plazas, multitudes, son en los que más se parte de las fobias. Unas que son muy clásicas y quizás hemos escuchado bastante son las fobias específicas, que se caracterizan porque la persona siente un miedo intenso y persistente ante situaciones o objetos determinados. La fobia a animales habitualmente son los miedos que comienzan en la niñez antes de los 8 años de edad. Esto es algo de lo que estamos citando acá. Por otro lado, también tenemos el conductismo, que relaciona las fobias a una imitación de lo que han visto las personas. Digamos, cuando un niño ve que la mamá se asusta por las arañas, él tiende también a asustarse de esta manera y quizás a reaccionar con una fobia a futuro. Acá también tenemos algunos de los tipos de fobia, a pesar de que hay bastantes. Por ejemplo, la claustrofobia, caracterizada por los espacios cerrados, ese miedo, la fotofobia, la aversión a la luz, filofobia y demás que ustedes pueden reconocer e identificar. Otro de los trastornos de ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo, que son ideas, pensamientos, imágenes, impulsos y dudas sin sentido o extrañas, que aparecen repentinamente a pesar de intentar evitarlos. La persona siente que ha perdido el dominio sobre sus pensamientos, siente una necesidad obligatoria, dado que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la obsesión, que se reconoce según el diccionario de la Real Academia como idea fija o recurrente que condiciona a determinada actitud. Y compulsión, que son actos mentales pensados respectivamente en forma de respuesta a las obsesiones siguiendo ciertas reglas. La compulsión hace parte más como de un ritual y una serie de acciones que se asocian a esa obsesión, que ya vamos a reconocerlo un poco en la siguiente presentación. Algunas de las obsesiones más conocidas son la obsesión a la contaminación, lo que lleva a las personas a que sean excesivamente limpias, que repitan y Otro de los trastornos es la ansiedad generalizada, no se conoce aún la causa.
Sus factores pueden ser biológicos o psicológicos y se da mucho en la población. Incluso limita el funcionamiento psicosocial de la persona. Es mayor en mujeres y menor en hombres a una edad aproximada de 27 años. Hay desencadenantes como el factor socioeconómico, viudez, separación o divorcios. Y a continuación, uno de sus principales síntomas es la ansiedad, preocupación excesiva, aprensión y se puede somatizar en enfermedades físicas. Hay unos secundarios como la tensión motora, como el temblor, fatiga, calambre, dolor de cabeza, incluso irritabilidad y preocupación. Esta puede ser excesiva a mayor de 6 meses. Vamos a visualizar el tratamiento, pero más adelante vamos a contarles sobre cómo se debe manejar y puede tener un tiempo de 6 a 12 meses. Otro tipo de trastorno es de estrés agudo. Puede ser causado por eventos traumáticos o catastróficos, como ejemplo accidentes de tránsito, incendio, maltrato y agresión físico, violación o presencia de herida grave o incluso homicidio de otra persona. Los síntomas pueden ser pensamientos repetitivos del evento y se genera una angustia. Puede también darse temor al evento y al lugar donde ocurre. Hay una anestesia emocional y hay una desrealización de la situación. Puede presentarse como cosas irreales o extrañas para la persona y hay una amnesia del suceso y esta transcurre menor. Incluso hay un trastorno de estrés postraumático y este se da más que todo en personas que trabajan en el área militar o la policía. También se da en personas que son abusadas sexualmente, personas que viven desastres naturales. Hay síntomas como reexperimentación del evento traumático. Esos son recuerdos intrusivos generados por pesadillas. Hay conversaciones, actividades y que tienen gente y sitios asociados al evento traumático. Estas personas hacen una habitación y hay síntomas que perduran mayor a un mes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de regulación. Entonces tenemos que primero se presenta la amenaza o la furia mediante el sistema sensorial, estereoceptivo, visual y auditivo. Ingresan estos estímulos hasta el tálamo, después de esto a la corteza de asociación y de ahí mismo a la amígdala. Con esto una conexión al hipocampo y a la vía sensorial aferente. Luego al locus ceruleus, lo cual me genera una estimulación en ciertos puntos específicos, como lo podemos visualizar en el cuadro, actuando en distintas zonas, como lo son el striatum, generando una activación motórica inducida por el miedo, caracterizada y llamada como nosotros la conocemos por huir o atacar. También a través de la amígdala se activa el núcleo trigeminal y el núcleo facial motor, generando una expresión facial de miedo. La amígdala también nos genera una estimulación a nivel del núcleo parabraquial, generando una hiperventilación inducida por el miedo. Después de esto se da casi sinérgico, es todo al mismo tiempo. Tenemos el núcleo motor dorsal del vago, que genera una activación del sistema nervioso parasimpático, inducido por el miedo, incrementando la frecuencia urinaria y defecatoria, generando bradicardia y hasta posibles úlceras. Desde el locus ceruleus tenemos también la estimulación del hipotálamo lateral, generando una activación del sistema simpático nervioso inducido por el miedo, generando una estimulación de taquicardia, incremento en la presión arterial, sudoración, piloerección y dilatación pupilar. También tenemos una estimulación a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, que todos estos son sistemas eferentes, generando una liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides inducidos por el miedo a nivel de la glándula suprarrenal, mostrándonos así una respuesta hormonal del estrés, para tener un resultado de patrones de respuesta al miedo y la ansiedad.
En los trastornos de ansiedad tenemos una hiperactividad adrenérgica caracterizada por el aumento de la liberación de noradrenalina por el locus ceruleus. También tenemos una hipersensibilidad de los receptores beta adrenérgicos y una hiposensibilidad de los receptores GABA benzodiazepínicos que impiden que se dé una adecuada inhibición de la actividad serotoninérgica. La disfunción dopaminérgica también es uno de los factores influyentes, dado que genera una hiperactividad dopaminérgica a través de la hiposerotoninérgica en los trastornos obsesivos compulsivos y una hipoactividad dopaminérgica evidenciada en las fobias sociales. Aportando a la neurofisiología que se presenta en los trastornos de ansiedad, tenemos la disfunción serotoninérgica, caracterizada por una hipersensibilidad en los receptores 5-HT del locus ceruleus, un downregulation de los receptores 5-HT1 presinápticos de la corteza prefrontal. También una hiperactividad serotoninérgica de la vía RAF, amígdala, corteza prefrontal. A continuación vamos a ver el tratamiento para la ansiedad. Inicialmente se debe establecer una buena relación médico-paciente o enfermera-paciente. También se debe establecer una alianza terapéutica, proporcionar psicoeducación, técnicas de relajación, psicoterapia, que es reconocer la capacidad y fortalezas del afrontamiento y tratamiento farmacológico. Como lo dijimos anteriormente, parte del tratamiento de los pacientes con trastorno de ansiedad se involucra la terapia cognitivo-conductual, que consiste en una serie de intervenciones como lo son la reestructuración cognitiva, la exposición a los agentes estresores de forma gradual, como lo vemos en la desensibilización sistemática, disminuyendo así los episodios que ellos están presentando de ansiedad. Por otro lado está la relajación, que permite generar una tranquilidad y un ambiente estable y terapéutico para ellos. Tenemos también la resolución de problemas, es explicarles a ellos o darles opciones de resolución de los problemas, posibles opciones para manejar en ciertas situaciones. Por otro lado tenemos las técnicas para mejorar el sueño, organizar horarios y todo esto. Trabajo en casa para que ellos no solamente sientan que están actuando en el centro hospitalario, sino que también lo pueden realizar en sus hogares. Estas terapias pueden ser de forma grupal o individual. En cuanto a los psicofármacos, tenemos los tricíclicos, como la amitriptilina, la clomipramina y la imipramina. Estos actúan bloqueando la recaptación de noradrenalina y serotonina. Incluso aumenta la biodisponibilidad de estos neurotransmisores. Como efectos adversos tenemos fatiga, dificultad para concentrarse, somnolencia, alteración de memoria, desorientación y confusión. El paciente puede presentar boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa y puede rara vez aumentar el peso en ellos e incluso la impotencia. Algo característico de los tetracíclicos son los que aumentan intervalo QT. Como otro grupo tenemos los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de ellos está la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina y allí se mencionan otros. Estos los que hacen es inhibir la recaptación presináptica de serotonina y aumentan la concentración y facilitan la producción de cambios funcionales en el sistema nervioso central. Como efectos adversos podemos encontrar náuseas, sequedad en la boca, dolor de cabeza, diarrea con nerviosismo, agitación en el paciente y también tenemos como erupción, aumento de la sudoración y aumento del peso e insomnio.
Otro de los grupos son los inhibidores de la monooxidasa, fenelcina, tranicipromina. Sus mecanismos de acción es que inhibe la monoaminoxidasa, con lo que permite aumento de los niveles de las monoaminas cerebrales como la serotonina, noradrenalina y dopamina. Tienen efectos adversos como la agitación, hipotensión arterial, sequedad en boca, estreñimiento, sedación, somnolencia, fatiga, aumento de peso y disfunción sexual. Se debe tener mucho cuidado con estos medicamentos ya que puede generar toxicidad. Otro de los grupos son las benzodiazepinas como la diazepina, el lorazepam, el midazolam. Y lo que hacen es aumentar la acción del GABA, uno de los neurotransmisores, permitiendo que haya un mensaje de inhibición, y puede tener efectos adversos como reacciones alérgicas, inestabilidad emocional, insomnio, vértigo, cefalea, agitación y temblores. Pues debemos de tener mucho cuidado con las personas que tomen estos medicamentos, ya que puede haber hiperventilación, trastornos del habla, puede haber aumento de lagrimeo, puede tener hipotensión ortostática, náuseas, vómitos y sudoración. Se debe recomendar por periodos breves de tiempo, ya que puede alterar concentración y memoria y genera un riesgo de adicción. Otro de los psicofármacos son los estabilizadores de ánimo. Dentro de ellos se encuentra el carbonato de litio. Su mecanismo de acción se desconoce, pero este altera el transporte de sodio en las células nerviosas y musculares, provocando reducción en la concentración de las catecolaminas. Como efectos adversos tenemos la letargia, fatiga, debilidad muscular, cefalea, temor, deterioro de la memoria, confusión, ataxia, fasciculaciones e hipertonía. Tenemos también que puede generar dermatitis, acné, alopecia, disminución de la liberación de tiroxina y alterar la tolerancia a la glucosa. Puede generar arritmias y alteraciones en electrocardiogramas y puede terminarse con concentraciones en sangre. Para valorar la ansiedad tenemos la escala de ansiedad de Hamilton. Encontrarán abajo un link, el cual pueden realizar la escala de ansiedad virtual. Entonces los invitamos a que la realicen. Bueno, ahora vamos con los diagnósticos de enfermería, lo que hace realmente la enfermería en este momento. En cuanto a los trastornos de ansiedad, con el plan de atención, tenemos el primer diagnóstico, que es la ansiedad relacionada con los agentes estresores, evidenciado por sudoración, taquicardia, taquipnea, desasosiego, inseguridad, aislamiento social, evitación y fases de preocupación. En cuanto a la meta, tenemos un indicador que va a ser el nivel de ansiedad, teniendo en cuenta desasosiego, impaciencia, irritabilidad y trastornos del sueño. Bueno, relacionado al diagnóstico que mencionamos anteriormente, que es la ansiedad, vamos a manejar unas intervenciones que el objetivo es la disminución de la ansiedad. Estas intervenciones son: la primera, explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar durante los procedimientos o cualquier intervención que se realice, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre la situación estresante, escucharlo, que él pueda reconocer y nosotros podamos identificar qué es ese agente. Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo de tal forma que él se sienta en un estado de confort. Por otro lado, administrar o brindar medidas de relajación mediante actividades y estados de tranquilidad, reforzar el comportamiento según corresponda, crear un ambiente que facilite la confianza, animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos, establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones, ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad para que pues éstas se puedan disminuir, apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados, ayudar al paciente a realizar la descripción realista del suceso que se avecina y además que tenga cómo afrontarlo, una posibilidades de solución. Ahora tenemos el segundo diagnóstico,
que hace referencia al aislamiento social, que es muy característico de las personas con trastorno de ansiedad. Entonces, el aislamiento social relacionado con alteración en el estado mental evidenciado por deseos de estar solo, falta de propósito, evitación del contacto con otros, inseguridad en público y retraimiento. En cuanto a la meta es la implicación social, que lo mediremos mediante los siguientes indicadores, que es la interacción con amigos íntimos, interacción con vecinos e interacción con miembros de la familia, que de igual manera este podría cambiar a medida de que se realice la evaluación del paciente. Podríamos involucrar a más personas. Bueno, las intervenciones para el diagnóstico anterior tienen como indicador principal la potenciación de socialización. Entonces tenemos las intervenciones: fomentar la implicación en las relaciones ya establecidas, animar al paciente a desarrollar relaciones, que tenga contacto si está en hospitalización con otras personas, que realice actividades y se integre, fomentar las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes, fomentar las actividades sociales y comunitarias, fomentar el compartir problemas comunes con los demás en su medida, fomentar la sinceridad al presentarse con los demás, fomentar la implicación de intereses totalmente nuevos, fomentar el respeto de los derechos de los demás, remitir al paciente a un grupo o programa de habilidades interpersonales en las que se pueda aumentar su comprensión en las transacciones si resulta oportuno, y permitir que se prueben los límites interpersonales, que se enfrenten en sí a la interacción con otros. Otro de los diagnósticos es ansiedad relacionada con amenaza en el rol, estado de salud, patrones de interacción, funciones del rol, entorno y situación económica, manifestado por expresión de preocupaciones debido a los cambios. Como indicadores tenemos la ansiedad verbalizada y aumento de la presión sanguínea. En cuanto a las intervenciones de enfermería, tenemos fomentar el ejercicio, ayudar al paciente a establecer metas a corto y largo plazo, brindar una escucha activa, aclarar preguntas y respuestas, incluso dar retroalimentación, administrar medicamentos, verificar el efecto terapéutico. También se puede involucrar a los familiares y a los amigos, ayudar al paciente e identificar recursos y opciones disponibles. Franz Kafka, un escritor judío, el cual nació en 1924 y murió en 1983 en Praga. Su literatura fue universal, en la cual describía la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, y dentro de sus personajes eran aventuras terroríficas. También se refirió a laberintos de burocracia y transformaciones místicas. Como obras literarias conocidas tenemos la descripción de una lucha, preparativos de boda en el campo, contemplación y la más conocida como la metamorfosis. Este escritor sufrió de trastorno de ansiedad social, del cual presentó como síntomas migrañas, insomnio, estreñimiento y dolencia generadas por la ansiedad, ya que la somatizaba. Para contrarrestar todos estos síntomas, él obtuvo un régimen naturópata con dieta vegetariana y un gran consumo de cantidades de leche sin pasteurizar. Debido a esto, presentó tuberculosis. Muchas gracias a todos. Acá dejamos las referencias que utilizamos para la investigación.